Bienvenidos a todos en Diálogos de Maestros. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que está dando mucho que hablar Mucho. en el mundo educativo. Sí. El uso de la inteligencia artificial para evaluar a los estudiantes. Uy, qué interesante. Imagínense un software que analiza exámenes en segundos. En Les segundos, asigna calificaciones sin el factor humano. sin el factor humano. Incluso personaliza la retroalimentación. Wow. Parece una maravilla, ¿verdad? Es cierto, la promesa de la IA en la educación es tentadora. ¿No? Ofrece velocidad, eficiencia y la posibilidad de una evaluación más objetiva. Más objetiva. Pero ¿a qué costo? Ahí se pone interesante. Exacto, porque la gran pregunta es, ¿podemos delegar una tarea tan crucial como la evaluación a las máquinas? Claro, porque la evaluación no es solo un proceso frío de análisis de datos. Ajá. Se trata de entender el proceso de aprendizaje de un estudiante, Claro, sus esfuerzos, sus dificultades, su potencial. el potencial. ¿Puede un algoritmo, por muy sofisticado que sea, realmente capturar la esencia humana del aprendizaje? Esa es la cuestión. Por un lado, la tecnología nos ofrece estas herramientas increíbles Increíbles. que procesan información a una velocidad asombrosa. Asombrosa. Podríamos tener evaluaciones más consistentes, Más consistente. identificar patrones de aprendizaje individuales Individuales. y hasta brindar recomendaciones personalizadas a cada estudiante. Suenan increíble. Claro, pero pensemos en un estudiante que está pasando por un momento difícil en casa, algo que afecta su rendimiento. Ya veo. Un algoritmo basándose únicamente en datos podría no detectar esa situación, Es verdad. calificarlo injustamente. Tienes razón. Ahí vemos el riesgo de deshumanizar la educación, Deshumanizar. de reducir a los estudiantes a simples tareas. Precisamente, y esto nos lleva a otra preocupación importante, ¿Cuál? el sesgo algorítmico. El sesgo algorítmico. Aunque los algoritmos se diseñen con la intención de ser neutrales, al final son creados por humanos. Claro. Y los humanos, ya sabemos, tenemos nuestros propios sesgos conscientes e inconscientes. Claro, eso significa que la IA podría terminar perpetuando desigualdades existentes en el sistema educativo en lugar de eliminarlas. Exactamente. Imagínate un algoritmo que sin querer favorezca a estudiantes en un entorno socioeconómico particular. Entiendo. Debido a un sesgo oculto en su programación, las consecuencias serían terribles para la equidad en la educación. Es un tema que da mucho que pensar. Mucho. Y a esto se suma la falta de transparencia. La falta de transparencia. ¿Cómo puede un estudiante cuestionar una calificación que le ha dado una máquina si no se le explica cómo funciona el sistema? Es fundamental que los estudiantes sepan cómo se están utilizando estos sistemas Sí. y que puedan comprender la lógica detrás de sus calificaciones. Bueno, Si no, la falta de transparencia genera desconfianza y ansiedad, ansiedad. lo cual afecta negativamente el proceso de aprendizaje. Y no podemos olvidar el impacto psicológico. El impacto psicológico El ser evaluado constantemente por una máquina. de una máquina. ¿Qué pasa con la motivación de los estudiantes, con su creatividad, con su deseo de aprender? Es una pregunta importante. Si los estudiantes se sienten reducidos a simples datos, si perciben que su esfuerzo individual no es valorado, podríamos terminar con una generación desmotivada y desinteresada por el aprendizaje. Entonces, ¿cómo podemos encontrar un equilibrio? ¿Cómo podemos aprovechar el potencial de la IA sin perder de vista la dimensión humana de la educación? Una posibilidad es implementar evaluaciones híbridas, Evaluaciones híbridas que combinen la objetividad de la IA con la sensibilidad del juicio humano. con la sensibilidad. Imagino un sistema donde la IA analiza datos Ajá. y señala áreas de atención, pero la decisión final la toma un profesor considerando todos los factores relevantes, incluyendo el contexto personal del estudiante. Me gusta esa idea. Aprovechamos la eficiencia de la tecnología, pero mantenemos el elemento humano en el centro del proceso de evaluación. Exactamente. La tecnología debe ser una herramienta que ayude a los educadores, no que los reemplace. Y para que eso funcione, los profesores deben estar preparados para utilizar estas herramientas de manera crítica y responsable. Sin duda necesitamos programas de capacitación que les permitan comprender cómo funcionan los sistemas de IA, Sistemas de IA. cómo interpretar los datos que generan y cómo utilizarlos de manera ética y efectiva en el aula. Y también es crucial que los estudiantes y sus familias comprendan cómo funciona la IA en la educación. En la educación. La transparencia es clave para generar confianza y evitar temores infundados. Absolutamente, al final del día la educación se trata de formar personas, Personas. no de procesar datos. La tecnología puede ser un gran aliado, pero nunca debe perderse de vista el objetivo final, el desarrollo integral de cada estudiante. La educación debe ser humanizante. Y aquí es donde se pone emocionante. A pesar de los desafíos que hemos mencionado, la IA también tiene un potencial increíble para transformar la educación de manera positiva. Es cierto, a veces nos enfocamos tanto en los riesgos
que olvidamos las oportunidades. ¿Cómo puede la IA mejorar la experiencia educativa tanto para estudiantes como para profesores? Bueno, pensemos en todas esas tareas repetitivas y tediosas que consumen el tiempo de los profesores. Corregir exámenes, planificar clases, buscar recursos. Ya veo. La Y IA por- podría automatizar gran parte de este trabajo, liberando a los educadores para que se concentren en lo realmente importante, la interacción humana, La interacción humana. la mentoría individualizada y la creación de un ambiente de aprendizaje estimulante. Me encanta esa idea. Imagina a los profesores teniendo más tiempo para conectar con sus estudiantes, para guiar proyectos individuales, para fomentar el pensamiento crítico y la creatividad en el aula. Sería una revolución pedagógica. Exactamente, la IA podría ser la clave para liberar el potencial creativo de la enseñanza y permitir a los educadores ofrecer una educación más personalizada y significativa. Y hablando de personalización, no podemos olvidar el potencial de la IA para democratizar el acceso a una educación de calidad. Piensa en plataformas de aprendizaje en línea que se adaptan al ritmo de cada estudiante, Ajá. brindándoles retroalimentación instantánea y personalizada, sin importar dónde se encuentren o sus recursos económicos. Es una visión inspiradora. La IA podría romper barreras geográficas y socioeconómicas, brindando oportunidades educativas a personas que antes no las tenían. Ver claro, para que esto funcione, necesitamos asegurarnos de que la IA se use para el bien común y no para exacerbar las desigualdades existentes. ¿Cómo podemos garantizar un enfoque responsable y ético en el desarrollo e implementación de estas tecnologías? La transparencia es fundamental. Los estudiantes y sus familias tienen derecho a saber cómo se utiliza la IA en su educación, qué datos se recopilan, cómo se procesan y cómo se utilizan para tomar decisiones. Y también es crucial que los educadores reciban la formación adecuada para utilizar estas herramientas de manera crítica y reflexiva. No se trata simplemente de delegar la responsabilidad a las máquinas. Los profesores deben ser capaces de interpretar los datos que genera la IA, Claro. identificar posibles sesgos y utilizar la información de manera ética y responsable. Totalmente de acuerdo. La IA debe verse como una herramienta que complementa, no reemplaza la labor del educador. La clave está en encontrar el equilibrio entre la eficiencia tecnológica y la sensibilidad humana a la tecnología al servicio de la pedagogía. Y ese equilibrio se logra a través del diálogo, la colaboración y una constante reflexión sobre los valores que queremos inculcar en la educación. Exactamente, no se trata de una batalla entre humanos y máquinas, sino de una oportunidad para construir un futuro educativo más justo, equitativo y enriquecedor para todos, un futuro donde la tecnología se use para potenciar las capacidades humanas, no para reemplazarlas. Y para construir ese futuro necesitamos la participación de toda la comunidad educativa. Estudiantes, familias, profesores, investigadores, todos tenemos un papel que jugar en este apasionante proceso de transformación. La educación del futuro se construye hoy, y las decisiones que tomemos ahora tendrán un impacto profundo en las generaciones venideras. Es nuestra responsabilidad usar la tecnología con sabiduría y responsabilidad para crear un mundo mejor. Y volviendo al inicio de nuestra conversación, creo que es hora de responder a la pregunta que nos planteamos al principio. ¿Es ético evaluar con inteligencia artificial? Después de todo lo que hemos discutido, me parece que la respuesta no es un simple sí, o no hay muchos matices que considerar. Precisamente la ética no se trata de respuestas absolutas, sino de un proceso de reflexión constante, de análisis crítico y de discernimiento. Entonces, ¿cómo navegamos por este complejo territorio ético cuando hablamos de la IA en la educación? ¿Qué principios debemos tener en cuenta para asegurarnos de que estamos utilizando esta tecnología de manera responsable? Para mí, la clave está en recordar que la tecnología es una herramienta, y como cualquier herramienta se puede utilizar para bien o para mal, depende de nosotros los humanos decidir cómo la diseñamos, cómo la implementamos y cómo la usamos. Eso significa que la responsabilidad recae en nosotros, tanto en los desarrolladores que crean los algoritmos, como en los educadores que los utilizan en el aula. Exactamente. Necesitamos adoptar un enfoque humanista en el desarrollo y la aplicación de estas tecnologías, un enfoque que priorice el bienestar de los estudiantes, la equidad, la transparencia y el respeto por la diversidad. Y eso implica establecer límites claros. La IA no puede ni debe ser un sustituto del juicio humano, de la empatía, de la capacidad de comprender las circunstancias individuales de cada estudiante. Estoy completamente de acuerdo. La IA puede ser una herramienta valiosa para analizar datos, identificar patrones y ofrecer retroalimentación personalizada, pero la decisión final, la que afecta la vida de un estudiante, siempre debe estar en manos de un educador humano. Un educador que tenga la capacidad de interpretar los datos que le ofrece la IA, con un ojo crítico que comprenda el contexto social y emocional de sus estudiantes y que esté comprometido con el desarrollo integral de cada uno de ellos. Ese es el modelo de educación al que debemos aspirar, un modelo donde la tecnología y la humanidad se complementan para crear un entorno de aprendizaje más justo, equitativo y enriquecedor para todos. Para lograr este modelo necesitamos un diálogo abierto y honesto
entre todos los actores involucrados, estudiantes, familias, educadores, investigadores, desarrolladores de tecnología y la sociedad en general. Es un diálogo que nos permita identificar los desafíos, explorar las oportunidades y construir un futuro educativo donde la IA se utilice de manera ética y responsable para el beneficio de todos, un futuro donde la tecnología esté al servicio del aprendizaje, no al revés. Un futuro donde la tecnología nos ayude a liberar el potencial humano, no a limitarlo. Precisamente, la educación debe estar siempre al servicio del desarrollo integral de las personas, de su crecimiento intelectual, emocional y social. Y la tecnología, si la usamos con sabiduría, puede ser una aliada poderosa en este camino. Ha sido un placer explorar este tema tan complejo y fascinante con usted. Igualmente espero que esta conversación haya sido útil para nuestros oyentes y que les inspire a seguir reflexionando sobre el papel de la IA en la educación. Y a todos ustedes que nos escuchan, gracias por acompañarnos en este viaje de conocimiento. No se olviden de suscribirse a Diálogos de Maestros para más discusiones sobre el futuro de la educación. Hasta la próxima.